como ya han comentado, iba a venir Ignacio Ara, todos lo conocéis, imagino, y si no, vamos, casi seguro, y a mí me conocéis mucho de vosotros, pero otros cuantos igual no. Así que me voy a presentar muy rápido, ya que encima no sabíais que venía yo. Yo soy Irene Rodríguez Gómez, los que me conocéis me conoceréis porque estoy en la Universidad de Toledo y seguramente os haya evaluado en algún momento. Entonces, bueno, pues para empezar, igual que Ignacio Ara, yo también soy graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y, bueno, concretamente ahora mismo estoy terminando la tesis doctoral en Investigación Sociosanitaria y de la Actividad Física. De forma un poco más concreta, mi tesis doctoral trata sobre la influencia de la actividad física en el hueso y en la composición corporal en poblaciones en riesgo de tener problemas de salud ósea. Entonces, lo que yo voy a contar hoy realmente es una parte incluso de mi tesis doctoral. Por ello, ahora mismo trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha, tengo un contrato predoctoral allí y, bueno, ya por dar más datos, también soy técnico superior en dietética y ahora mismo, esto es más que una publicidad, soy la presidenta del Colegio Oficial de Licenciados en Ciencia, en Educación Física de Castilla-La Mancha. Entonces, bueno, vamos a empezar con ello y lo primero que vamos a hacer, vamos a ver un poco muy rápido qué es la composición corporal y cómo podemos categorizarla, ¿no? Hay diferentes formas de categorizar la composición corporal y además es tan importante conocer las diferentes partes como saber en qué porcentaje deberían estar distribuidas. Entonces, nosotros, en este caso, vamos a seguir el modelo que aparece en pantalla, el modelo atómico, y vamos a diferenciar entre el tejido adiposo, o lo que es la masa grasa, el músculo... ¿Lo bajo? Ya. Vale. El tejido adiposo, que sería la masa grasa, el músculo, o masa magra, y el hueso, que es la masa ósea. Entonces, para comenzar, a modo de ejemplo, si pensamos en un individuo de 80 kilos, más o menos, ¿qué porcentaje de cada uno de estos comportamientos tiene en su cuerpo? Si empezamos con la masa ósea, más o menos serían unos 3 o 4 kilos, que es un 5%, o sea que es bastante poco de todo el porcentaje corporal. Entonces, el hueso realmente es muy poquito. La excusa de tengo huesos grandes no valdría. En cambio, la grasa sería más o menos en esta persona de unos 80 kilos, unos 16 o 18 kilos, un 20%. Aquí sí que vemos que ya tiene un valor mayor, tiene un 15% más. Y entonces, por ello, ¿qué sería el resto? Pues el resto sería la masa magra. Sería un 75%, el músculo y los órganos. Entonces, a partir de aquí ya podemos ir un poco viendo la importancia que puede tener esa masa magra, esa masa muscular en nuestro organismo. ¿Vale? Tiene un porcentaje muy alto y por ello también es muy importante. Todos ellos lo son, pero porque conozcáis un poco cómo está repartido en el cuerpo. Entonces, bien, vamos a ver todos ellos y vamos a ir viendo cómo influye la actividad física en cada uno de los mismos. Vamos a empezar viéndolo todo de forma general. Si empezamos de forma general con la masa grasa, ¿vale? La masa grasa, cuando hablamos de masa grasa, la principal patología en la que pensamos que puede derivar es en la obesidad, sobrepeso, obesidad. ¿Vale? Que además es una patología que es muy común, es muy fácil de diagnosticar y que, por desgracia, es bastante común a día de hoy. Entonces, bueno, ¿cómo podemos calcular la masa grasa? Pues lo principal que nos viene a la mente es el IMC. A partir de este IMC, que es una ecuación muy sencillita, nos permite dividir, categorizar a las personas en diferentes niveles, sobrepeso, obesidad, normopeso o incluso diferenciar en diferentes tipos de obesidad. Sin embargo, a pesar de que esto es lo más común que se utiliza, no es lo más adecuado. O sea, tenemos que tener cuidado cuando hablemos de obesidad y masa grasa al utilizar este tipo de fórmulas. ¿Por qué? Porque hay diferentes variables que pueden afectar a esta variable, valga la redundancia. Algunas de ellas son estas: cambios de peso, actividad física, incluso el consumo de tabaco. Nos vamos a centrar un poco en las que puede influir la actividad física. Un ejemplo muy claro podría ser esta imagen. ¿Vale? En esta imagen tenemos a dos personas diferentes que ambas tienen el mismo índice de masa corporal. A priori se ve claramente que son dos fenotipos diferentes. Uno es una persona un pelín más bajita y se ve más corpulenta, digamos, más volumen, y la otra se ve que es un poquito más alta
y más estilizada y con más músculo. Y ambas tienen el mismo IMC, que es un 30. Si pensamos en un IMC de 30 ya se le categoriza como obesidad. ¿Vale? A partir de 30 es obesidad, a partir de 25 sobrepeso. Entonces, en este caso, diríamos que estas dos personas tienen obesidad, cuando solamente, quizás, la primera podría tenerlo, la segunda ya no. Entonces, este es uno de los problemas que trae consigo el IMC. ¿Vale? Tenemos que tener cuidado cuando nosotros intentemos saber cómo nos encontramos, cómo nos categorizamos, tenemos que tener cuidado al utilizar el IMC. Otro problema que puede haber con el IMC es cuando van avanzando los años, es a lo largo del ciclo vital. Vamos a verlo con otro ejemplo. Igual, cogemos a nuestro hombre de 80 kilos, y vamos a poner que mide alrededor de un 80. Entonces, tendría un IMC de 24,7. Bien. Con los años, todo el mundo tiende a disminuir un poquito en estatura. Entonces, vamos a pensar que esta persona, por el envejecimiento, ha perdido unos 5 centímetros. Si ahora mismo calculamos su IMC, estaría con 26,2. O sea, ahora ya mismo habría pasado de ser una persona con normopeso a ser una persona categorizada como sobrepeso. Y realmente, el problema de esto es que esta persona no ha variado su peso. O sea, no tiene por qué haber variado su porcentaje de grasa corporal. Y la estamos también categorizando dentro de una categoría, que podría generar riesgo para la salud. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se habla de IMC. Además, tan importante es saber cómo calcular este porcentaje de grasa como saber cómo está la grasa distribuida. Aquí es muy importante el sexo. Es diferente la forma en que los hombres y las mujeres acumulan la grasa. Por un lado, los hombres tienden a tener esa forma, que es la forma de manzana, que llamamos la androide, y eso quiere decir que acumulan la grasa sobre todo en la zona central. Acumulan sobre todo grasa en la zona abdominal. En cambio, las mujeres tienden a tener, o sea, esto es de forma general, luego hay excepciones como en todos los casos, tienden a tener esta forma de pera, que llamamos la forma ginoide. Entonces, las mujeres acumulan su grasa normalmente en caderas, en muslos, sobre todo caderas, muslos, zona del culo, toda esta zona es donde predomina la masa grasa de las mujeres. Y la gran diferencia de esto es que la forma en la que se acumula puede influir también en los órganos. Es decir, la primera forma de acumular la grasa, la de los hombres, que es una grasa central, grasa abdominal, se relaciona con también grasa visceral. Lo que hace es que esta grasa, al estar acumulada en la zona central, que es donde tenemos todos los órganos, puede influir en cómo estos órganos funcionan. Entonces, hablando de salud, es mucho más peligroso tener la grasa acumulada en la zona central que tenerla, por ejemplo, acumulada en las piernas. Que no es que sea bueno acumular la grasa en las piernas, pero si hay que elegir, pues es mucho mejor eso que tenerla acumulada en la zona central. Entonces, es otra de las cosas que también es casi más importante que saber la cantidad de grasa, cómo esta se acumula. Entonces, ¿qué pasa con esta grasa cuando somos inactivos, cuando no realizamos actividad física? Pues, de forma general, la grasa aumenta la visceral, que es la que hemos hablado, que es la que se acumula normalmente en la zona central, y la intramuscular, ¿vale? Entonces, todo ello, al final lo que hace es que produce diferente riesgo para la salud, sobre todo a nivel cardiovascular. Uno de los principales problemas derivados de un alto contenido de grasa corporal son las enfermedades cardiovasculares. Entonces, por ahí vendría el riesgo sobre todo de la grasa. Cambiamos, ¿vale? Vamos a ir viendo primero todos poco a poco y después ya nos metemos en cada uno de ellos. La masa muscular. Principal patología, la sarcopenia, ¿vale? Igual que con la grasa teníamos la obesidad, aquí tenemos la sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de masa muscular y el problema de ella es que va ligada también a pérdida de fuerza, a debilidad muscular, y todo ello al final acaba normalmente derivando en una mayor dependencia. Entonces, la masa magra sabemos que principalmente está formada por proteínas y normalmente se divide en los músculos y luego también en las vísceras y glándulas. Sabéis que muchos de nuestros órganos también son músculos. Por ejemplo, el propio corazón también es un músculo. Entonces, por eso también es por lo que hay un contenido tan grande, un porcentaje tan grande de masa magra en nuestro organismo, ese 75% que habíamos comentado antes. Y en este caso, ahí además creo que se ve bastante mal, pero bueno,
Básicamente lo que habla ahí es que es muy importante la fuerza y, por tanto, la actividad física en esta sarcopenia y en esta distribución de la masa magra en todo el organismo. Lo que decíamos antes, esto al final lo que deriva es un aumento de la debilidad y una disminución de la movilidad, que al final nos lleva a una dependencia. Si, por ejemplo, lo comparamos con la grasa decíamos que el principal problema era tener mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Aquí el mayor riesgo es que aumente la dependencia. O sea, aquí sí que estamos cambiando nuestra calidad de vida. Aquí podemos pasar a disminuir nuestra calidad de vida muchísimo. Incluso, sobre todo, a ver, la sarcopenia normalmente también es una patología que es muy común en las personas mayores, ¿vale? Que aumenta con la edad. Y entonces es muy común que las personas mayores al final acaben siendo dependientes, que algo tan fácil como levantarse de la cama pueda ser un problema para ellas. Y es solamente porque se deriva de esto, de una pérdida de masa magra, debilidad y pérdida de movilidad. Entonces, es muy importante la masa magra. Por último, masa ósea. ¿Vale? Voy un poco rápido para introducir todo esto. Aquí tenemos la osteoporosis. Osteoporosis o osteopenia, que sería la antesala de la osteoporosis. En este caso, para ligarlo con lo anterior, tenemos que saber que cuando se habla de masa ósea es muy importante también la masa magra, ¿vale? Entonces aquí tenemos otro puntito más de la importancia de la masa magra. Ambas están ligadas. ¿Por qué? Porque al final la cantidad de masa magra que tengamos y cómo sea esa masa magra va a influir también en cómo será nuestra masa ósea, ¿vale? Van ligadas. Van ligadas por los tendones. El músculo está unido a los huesos a través de los tendones. Cuando nosotros realizamos cualquier tipo de actividad y generamos una contracción muscular, se tira de los tendones y esos tendones hacen que también se produzca, digamos, una fuerza sobre el hueso. Y esa fuerza sobre el hueso es lo que produce que se deforme y que por ello también trabaje ese hueso, ¿vale? O sea, la forma, digamos, de hacer que nuestros huesos trabaje es a través de la actividad física con el movimiento de los músculos. Entonces, es muy importante que ambas dos funcionen bien, o sea, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con la inactividad física? Pues derivado, sobre todo, de esa pérdida de masa magra, lo que hace es que aumenta la incidencia de fracturas óseas y está más que demostrado que las personas sedentarias, con esa inactividad física, tienen hasta un 40% más probabilidades de tener fracturas óseas, concretamente de cadera. Entonces, es otra de las, aunque parece que por lo que he hablado al principio, que solamente un 5% de nuestra composición corporal, también es muy importante, porque puede producir fracturas óseas de todo tipo. Aquí hablamos de cadera, que normalmente es la más común, pero pueden ser de cualquier tipo. Entonces, podríamos pensar, si la masa muscular puede influir sobre el hueso, quizá la masa grasa también. Pues bien, se ha estudiado de diferentes formas, en diferentes patologías, y este es un ejemplo de ello, de uno de los estudios, y la respuesta es que no, que lo importante es la masa muscular para el aumento de la masa ósea, ¿vale? Sí es cierto que a lo mejor en niños, adolescentes, ahí puede haber un poco más de controversia con este tema, hay algunos estudios que indican otras cosas, pero es cierto que también cuando hablamos de niños y adolescentes tenemos que tener cuidado porque estamos hablando de un periodo de cambio con mucha fluctuación hormonal, con la maduración sexual que también influye en todo el ciclo hormonal y ahí quizás no se vea esto tan claro, pero lo general es que no, ¿vale? Que para favorecer la salud ósea hay que mejorar la masa magra. Entonces, en general, la actividad física está muy demostrado que favorece la salud a muchísimos niveles y concretamente también a la composición corporal. Y a su vez esta composición corporal también nos puede producir diferentes beneficios para nuestra salud. A modo de resumen, ¿qué puede hacer la actividad física? Puede pasarnos de que estemos obesos a que tengamos normopeso en cuanto a masa grasa. Masa muscular, podemos pasar de ser una persona normal delgada a ser una persona musculosa, ¿vale? Y luego, por otro lado, puede evitar que pasemos de estar bien a tener fracturas óseas, ¿vale? Esto es la actividad física en general. Por lo tanto, la inactividad produciría lo contrario. No es que la inactividad nos deje sin estas mejoras, es que hace que todo empeore. Aumenta masa grasa, disminuye la ósea y disminuye la magra. Todo ello sabemos que también ocurre durante el envejecimiento
de forma natural, aunque no haya inactividad física, también se producen estos cambios, el aumento de grasa, la pérdida de masa magra y de masa ósea, pero también se produce por el desuso, por la inactividad. Y llegados a este punto, lo que nos quedaría por saber es qué ocurre con las personas, en este caso, con glucogenosis tipo 5 o McArdle, ¿vale? ¿Cómo afectaría esta actividad física a las personas con McArdle en los mismos niveles que hemos visto, en los 3? Pues bien, para empezar, vamos a ir viendo todo esto en dos poblaciones, por un lado adultos y por otro lado niños, ¿vale? Vamos a empezar como lo hicimos nosotros, empezamos estudiando los adultos. Entonces, todo lo que voy a contar ahora se hizo con estas 36 personas, que son 36, igual alguno de ellos sois vosotros que estáis aquí, ¿vale? Sois todos los que habéis pasado por Toledo por el densitómetro, y son 36 personas de una edad media de unos 35 años y las hemos comparado siempre con un grupo control. El grupo control es un grupo que, como veis, está equiparado en, bueno, aquí no lo pone, pero también está equiparado en sexo, está equiparado en sexo y edad con estas personas con McArdle. Y nuestro grupo control es un grupo de personas aleatorio, que no tienen patologías, pero que pueden ser sedentarias, puede ser que no, hay de todo. Entonces, bueno, si miramos a priori, lo único que no tenemos de los grupos control son las CKs, ¿vale? Todo lo demás sí que lo tenemos. Entonces, a priori, vemos que son más o menos similares los dos grupos, que tenemos a un grupo de 35 34 años, más o menos del mismo peso, misma altura. Lo único que difiere, es que no sé si tengo láser, pero bueno, da igual. Sí, lo único que difiere es esto de aquí, que veis que tiene como un simbolito. Cuando aparezca ese símbolo, quiere decir que entre las dos columnas que estoy comparando hay una diferencia significativa, hay una diferencia que es importante entre ellas. Entonces, así a priori, ya podemos ver que hay una diferencia de grasa, nada más empezar. Y que si nos fijamos, el grupo de los McArdle es el que tiene mayor masa grasa. ¿Vale? Eso para empezar, ahora lo vamos a ir viendo. También vamos a hablar, a lo largo de a lo largo de la charla, vamos a diferenciar también por sexo. Tenemos más o menos el mismo número de mujeres y de hombres, y aquí sí que hay diferencias en la altura, pero que es lo normal, y también en la masa grasa. Creo que se me ha pasado a comentarlo, pero al igual que las mujeres y los hombres acumulan la grasa de forma diferente, también es más común que las mujeres acumulen más grasa que los hombres. Entonces, aquí vemos que con las personas con McArdle ocurre igual. Las mujeres tienen más cantidad de grasa que los hombres. Y luego, por último, también hemos dividido a nuestros 36 pacientes en los que eran activos y los que no, en función de si cumplían las recomendaciones diarias de actividad física, esos 150 minutos a la semana famosos. Entonces, bueno, en principio todos estos serían los grupos de adultos que tenemos y vamos a ir viendo. Vamos a empezar con la grasa, ¿vale? Ya que la hemos introducido un poco, empezamos a hablar de la grasa. Lo que os voy a contar ahora de la grasa son datos con los que estamos trabajando ahora, todavía no están publicados, pero más o menos ya los tenemos más o menos todo visto, y digamos que lo voy a contar un poco en primicia, ¿vale? Esto todavía no está publicado. Si bien también todo lo que os voy a contar hay que tener cautela porque no hay mucha investigación relativa a la composición corporal. Entonces, esto es lo que nos ha salido a nosotros, esto es lo que parece ser que es lo normal, pero hay que seguir investigando como todo a ver qué más se va encontrando. Entonces, bueno, la masa grasa la tenemos dividida en diferentes regiones corporales, ¿vale? Las principales. Y tenemos por un lado los pacientes con McArdle y el grupo control. Como podéis ver, como os he dicho antes, aparece el asterisco en todas las regiones. Eso quiere decir que hay unas diferencias en todas las regiones. Y si nos fijamos, las diferencias van en contra de las personas con McArdle. En todas las regiones corporales tienen mayor cantidad de grasa. ¿Cuánto? Pues de media un 18% más. ¿Vale? Esto ya, nada más empezar. Ya vemos que parece ser que las personas con McArdle tienden a acumular más grasa corporal. A priori podría tener lógica, si pensamos que es una población que quizás no ahora tanto, porque ya conocéis a Alfredo y ya os movéis todo mucho y ya sabéis cómo tenéis que actuar, pero a priori es una población que es sedentaria. Entonces, puede tener sentido que acumulen mayor cantidad de grasa corporal. Vale. Por ahí aparece Pompe. No hay mucha investigación de otras patologías, ¿vale? Pero sí que es cierto que de todas ellas, del resto de glucogenosis, de por lo menos lo que yo he encontrado, es todo relativo a Pompe. Parece ser que es en la que más he investigado. Y sí que sale que los pacientes con Pompe también tienen mayor cantidad de grasa
que los pacientes McArdle, que el grupo control. O sea, ¿vale? Que ambas glucogenosis tienden a acumular más cantidad de grasa corporal. ¿Y ahora qué pasa cuando dividimos por hombres y mujeres? Pues pasa lo lógico, lo que ocurre con cualquier población, excepto en el tronco, que no hay diferencias, pero en el resto las mujeres acumulan más cantidad de grasa que los hombres. Vale, hasta aquí bien, todo normal. Lo importante viene ahora, cuando comparamos, en este caso, hombres McArdle con el grupo control de hombres. Y aquí vemos igual, que también hay diferencias en todas las regiones corporales y que también son en contra de los pacientes con McArdle. En este caso, un 40%, ha aumentado. Tienen casi el doble de grasa los pacientes con enfermedad McArdle que el grupo control. O sea, aquí ya empezamos a hablar de que podemos encontrarnos con problemas de obesidad, ¿vale? Sin embargo, si os acordáis, cuando he puesto al principio el primer cuadro, luego si queréis vuelvo atrás con ello, el BMI salía bien, no había diferencia con el grupo control. Por eso también he recalcado tanto la importancia de no fijarse en ese índice de masa corporal, porque nos están, entre comillas, engañando. Nos salía que más o menos tenía el mismo índice que las personas sin patología y realmente no. Realmente el contenido de grasa es un 40% mayor, en hombres por lo menos, ¿vale? Entonces vamos a ver ahora las mujeres. En las mujeres, excepto en el tronco, también hay diferencias en todas las regiones. En este caso son un 3%, o sea, es muy parecido. De hecho, si nos fijamos bien en los brazos, el grupo control es el que tiene más cantidad. Entonces, parece ser que lo que nosotros encontramos aquí es que el mayor problema de grasa lo podrían tener los hombres. O sea, es cierto que las mujeres, cuando las comparamos con los hombres, tenían más grasa, pero cuando las comparamos a cada uno de forma independiente con sus referencias sin patología, vemos que no, que las mujeres realmente están en unos niveles más o menos similares, por no decir prácticamente iguales, un 3%, y en cambio los hombres no, había un 40%. Entonces, en este caso, digamos que el mayor problema iría de cara a los hombres. Esto es lo que os he comentado, que estamos todavía trabajando con ello, pero sí que hemos visto, por darle un poco de explicación a esto, que concretamente en nuestro grupo las mujeres McArdle parece que hacían más actividad física que los hombres. Entonces, eso puede ser una de las razones por las que las mujeres estaban a unos niveles más equilibrados que los hombres, ¿vale? Pero eso es lo que os he dicho, que todavía estamos un poco trabajando en ello. Pero a priori lo que está claro es que parece ser que los hombres podrían tener mayores problemas en cuanto a la grasa. Y por último, lo más importante, ¿qué ocurre cuando dividimos a los pacientes en los que son activos y los que no? Pues ocurre que, excepto en dos zonas de los brazos, en el brazo izquierdo parece ser que no, pero en todas las demás hay una diferencia significativa entre ellos, hay una diferencia que es importante entre ellos, y es que los pacientes que no son activos sí que tienen mayor acúmulo de grasa. Con lo cual, aquí con esto podemos deducir que la actividad física sí que puede ayudar a las personas con enfermedad McArdle, sí que puede llegar a ayudar a que este nivel de esa cantidad de grasa corporal disminuya. De hecho, si comparamos a los pacientes activos con el grupo control, no hay diferencias entre ellos. Ya no aparece ningún simbolito. O sea, se ha equiparado con el grupo control, ¿vale? Tenemos que recordar que el grupo control es un grupo heterogéneo. O sea, habrá gente que es activa y gente que no. Pero sí que es cierto que las pacientes con McArdle, cuando hacen actividad física, consiguen equipararse con ellos. En cambio, en el grupo de los que no son activos, igual que antes, a excepción de los brazos, no, ¿vale? Siguen, bueno, los McArdle son similares, los activos, perdón, y los no activos tienen un 26% más de grasa. Con lo cual, así a priori, podemos destacar que pese a que los pacientes con enfermedad McArdle parece que acumulan más cantidad de grasa, la actividad física sí que consigue un poco paliar ese efecto, ¿vale? Consigue un poco equiparar. Entonces, hasta aquí la grasa. Vamos a ver ahora qué pasa con el músculo, ¿vale? Lo mismo. Bueno, a partir de aquí el músculo y el hueso, esto sí que está publicado. O sea, lo que yo voy a contar ahora es todo de este paper que se publicó el año pasado, si no recuerdo mal. Entonces, si alguien lo quiere leerlo todo más tranquilamente, esto sí que está ya accesible. Entonces, igual que antes, tenemos a los mismos las mismas 36 personas y los mismos 103. Comparamos, y excepto las piernas, hay diferencia en las otras 3 regiones.
Un 8% menos de masa muscular para las personas con McArdle, ¿vale? De media en estas tres zonas. Con lo cual, pasaría, digamos, un poco también lo que ocurre cuando las personas son inactivas, que pierden masa magra, ¿vale? Igual que ocurre con el POMPE. Con el POMPE también hemos encontrado que ocurre lo mismo, que las personas con POMPE también tienen menor cantidad de masa magra que las personas sin patologías. Pero ¿y aquí qué pasa cuando dividimos por activos y no activos? Pues que tanto a nivel de cuerpo entero como a nivel del tronco también hay diferencias. Y los no activos son los que tendrían menor cantidad de masa magra. Con lo cual volvemos a lo de antes. Parece ser que la actividad física también consigue un poco paliar ese efecto, consigue un poco equiparar con el grupo control, porque si lo miramos aquí ahora con el grupo control, parece ser que las diferencias desaparecen. No totalmente, sí que es cierto que en el tronco el grupo control sigue teniendo mayor cantidad de masa magra, pero de forma general parece que los datos son mucho más similares. Con lo cual, bueno, en este sentido también parece que la actividad física podría ayudar con esta patología. Porque si volvemos a los sedentarios, vemos lo mismo que ocurría antes, que las diferencias siguen apareciendo y ahora son de un 14%, ¿vale? Entonces, hasta ahora, prácticamente en casi todas las zonas, las personas sedentarias tendrían mayor riesgo y las personas activas consiguen más o menos equiparar estos problemas de descenso de masa magra. De hecho, cuando comparamos, por ejemplo, con otro estudio con POMPE, vemos que las personas con POMPE, el grupo general estaría más o menos al mismo nivel que las personas con McArdle, que son sedentarias. Con lo cual estarían todavía incluso peor. Estarían igual que los que peor están de los McArdle, ¿vale? Eso es lo que hay hasta ahora descrito. Y de forma general, pues lo mismo que antes. Parece ser que es cierto que las personas con McArdle tienden a tener menos masa magra que las personas sin patologías, pero que la actividad física consigue mejorar estos efectos. Y por último, la masa ósea. Si pensábamos en lo mismo que hemos hablado antes, que hay una relación entre masa magra y masa ósea, pues podemos pensar que si hay problema de masa magra, pues también lo habrá de masa ósea. Pues vamos a verlo. La masa ósea la hemos dividido en dos zonas, ¿vale? En dos variables diferentes. Esta, que es contenido mineral óseo, y luego otra que vamos a ver a continuación, que es la densidad. Y ahora, además del cuerpo entero, hemos añadido la columna y también las diferentes regiones a nivel femoral, ¿vale? Esto, si los que estáis por aquí que hicisteis las pruebas, os acordáis que hacíamos tres. Una de cuerpo entero, luego hacíamos otra de la columna y otra de la cadera. Pues aquí tenemos todos los datos. ¿Qué ocurre con el hueso? Pues que las personas con McArdle también tienen en todas las zonas menor cantidad. Sin embargo, lo más importante no es tanto el contenido, sino como la densidad. Aquí ocurre un poco lo que hablábamos antes del IMC. Si nos quedamos solamente con el contenido de masa ósea que tiene la gente, puede que no sea real, porque evidentemente el fémur de un hombre de 2 metros tendrá, bueno, no tiene por qué, pero por lo general tiene mayor cantidad de masa ósea que el de una persona de unos 60. Entonces, aquí ocurre lo mismo. Aquí lo importante es verlo de forma relativa. Entonces, la densidad mineral ósea ya no nos da esos datos relativos al área que tiene cada persona. Entonces, lo más importante serían estos. Sin embargo, cuando vemos estos datos que son, digamos, los importantes, seguimos viendo que los McArdle tienen menos masa ósea, un 8%. Puede, así a priori, si lo pensamos, que un 8% no sea mucho, pero un 8% hablando de masa ósea sí que es mucho. Y es bastante importante, sobre todo, cuando hablamos de la zona lumbar y de las regiones femorales. Cuando se diagnostica osteoporosis, se hace a partir de estas zonas, de la zona lumbar y sobre todo de la zona femoral del cuello, del fémur, porque son las zonas en las que la pérdida de masa ósea, que se da de forma natural a lo largo de los años, se ve más pronunciada en estas zonas. Y por eso son zonas que es más fácil que tengan fracturas óseas. Lo más típico es lo que hablábamos antes de las fracturas de cadera, ¿vale? Entonces, por eso se mide en estas zonas la osteoporosis o la osteopenia. Entonces, bueno, cierto, comparamos también con POMPE. ¿Qué pasa con POMPE? Los POMPE sí que tienen también peor masa ósea que las personas con McArdle. Concretamente un 5% más, esto era cuerpo entero, un 17% zona lumbar y un 4% a nivel del cuello femoral. ¿Vale? Cuando comparamos,
en este caso sí que las personas con POMPE estarían peor. Que si también lo pensamos, antes también hemos dicho que tenían la masa magra peor, con lo cual también puede tener relación. Vale, entonces ahora vamos a ver qué ocurre con la actividad física aquí. Perdón, me he colado. La glucogenosis tipo 3 es más o menos similar, ¿vale? Vale, aquí lo tenemos más visual, aquí ya no tenemos datos. Aquí nos tenemos que fijar que en los negros es el grupo control, los activos serían los grises y los blancos los sedentarios, los que no son activos. En estas zonas, que son las del cuerpo, la de cuerpo completo, vemos que en todos los casos los controles son los que más tienen, ¿vale? Igual que antes. Si bien sí que vemos que los activos siempre tienen más también que los no activos, aunque hay diferencias en todas las regiones, excepto en la pelvis. En todas las regiones hay diferencias, tanto de los activos como de los no activos, con el grupo control, ¿vale? Entonces, en este sentido, si antes hablábamos que con la masa magra y con la masa grasa igual la actividad física podía más o menos igualarnos, a nivel de cuerpo entero, excepto en la pelvis, parece ser que no, ¿vale? Que aquí con el hueso ya no teníamos esos beneficios. Sin embargo, cuando vemos las diferentes zonas de la columna y las diferentes zonas de la región femoral, sí que vemos que ahora las diferencias solamente aparecen para las personas que no son activas. Es decir, las personas sedentarias, las personas activas sí que han conseguido equipararse con el grupo control, ¿vale? Vemos que a nivel de cuerpo entero no, pero que en la zona de la columna y de la cadera sí que se ha equiparado con la actividad física. Eso, si hablamos a nivel de osteoporosis, eso viene muy bien, porque estamos diciendo que en las zonas donde más densidad ósea se pierde y donde más riesgo de fractura hay es cadera y columna, y son las zonas que sí que se ven beneficiadas por la actividad física. Con lo cual, dentro de todo lo malo, por aquí, por lo menos tenemos una salida. Ahora, que puede dar un poco de error a confusión, hemos cambiado los colores. Ahora los blancos son los activos, ¿vale? En la diapositiva anterior, si nos fijamos, los activos eran los grises, ¿vale? Para que no haya dudas. Entonces, como vemos ahora, los activos prácticamente ya se equiparan con el grupo control, con lo cual son muy buenas noticias. Vale. Y esto último es simplemente para recalcar un poco lo que hablábamos antes de la relación entre la masa magra y el hueso. Tenemos aquí una línea, por aquí tenemos, esto sería masa magra del cuerpo entero, músculo y la densidad mineralosa del cuerpo entero. Cuanto más se acerquen todos estos puntitos a nuestra línea, quiere decir que mayor relación hay entre la masa magra y el hueso, ¿vale? Entonces aquí vemos que hay una relación, pero si hablamos sobre todo aquí, que cambiamos a las piernas, hay muchísima más relación. Esto vuelve a recalcar un poco lo que hablábamos antes, que cuanto mayor masa magra tengamos, mayor músculo podemos tener, hay una correlación entre ellos. Esto, igual soy un poco pesada, pero tenerlo en cuenta porque después voy a volver sobre ello, ¿vale? Entonces, de forma general, igual que antes, personas con enfermedad de McArdle parece ser que tienen también menos masa ósea que las personas sin patologías, pero que la actividad física sí que consigue mejorar esos niveles y equipararlos con las personas que no tienen patología a nivel de cadera y columna, ¿vale? Entonces, esos mensajes serían los más importantes, esos tres, ¿vale? Como hemos visto hasta ahora, en los tres, digamos, compartimentos corporales hemos conseguido mejorar con la actividad física. Si lo vemos aquí de forma visual, estos son imágenes de nuestro equipo, igual sois incluso alguno de vosotros, podemos ver los tres grandes grupos de los que estábamos hablando. Vamos a empezar con el grupo control, ¿vale? Que sería este de aquí. Pues vemos a una persona que tiene, en azul vemos el hueso, vemos un hueso que es bastante azul, eso quiere decir que tiene la densidad mineral ósea, a priori, a simple vista, bastante bien. Vemos la zona más naranja rojiza, que es el músculo, y luego vemos el amarillo, que es la grasa, ¿vale? Esa sería una persona, no sabemos si sedentaria o no, del grupo control al azar. Si la comparamos con una persona con McArdle que no es activa, pues la primera, de forma visual, lo primero que nos fijamos es en el hueso. El hueso, si fijáis, no tiene nada que ver de una persona con la otra. De hecho, la zona de la cadera, costillas, es que parece hasta que haya desaparecido. O sea, la cresta ilíaca, además, es que no se ve. O sea, en esta primera imagen no se ve. La grasa, más o menos,
Puede parecer que tiene menos grasa porque esta persona parece ser que es más delgadita que la otra, pero también vemos que tiene grasa y sobre todo el músculo, aunque no sé si se ve bien, pero tiene menos músculo. Si por ejemplo os fijáis sobre todo en la zona de los gemelos, se ve diferencia entre una persona y otra, ¿vale? O sea, se puede apreciar que tiene menos masa magra. Pero sobre todo lo bueno viene cuando metemos a una persona activa, una persona McArdle activa. Si nos fijamos en los huesos, los tiene prácticamente igual que una persona del grupo control. No tiene ningún problema. La grasa tiene bastante menos, en este caso por lo menos. Y el músculo también tiene bastante más que el control y prácticamente igual o más, que el grupo, la persona que no es activa, y tiene prácticamente igual o más que el grupo control, que la persona control. Si nos fijamos los gemelos, nos fijamos todo, se nota. O sea que todo lo que os he contado, está aquí plasmado de forma visual, ¿vale? Y hasta aquí los adultos. Entonces ahora, ¿qué pasa con los niños adolescentes? Vale, pues hemos hecho exactamente lo mismo, pero con el grupo de niños adolescentes. A priori podríamos pensar también que ocurre lo mismo. Si en los adultos pasa, pues en los niños suponemos que será igual. Esa fue nuestra idea cuando partimos de esto. Esto también está publicado desde hace unos meses, con lo cual de estos datos que os voy a contar también, si los queréis leer con más detenimiento y tenerlos a mano, los podéis tener, ¿vale? Todo esto ya está publicado. Lo único que no está de todo lo que os he contado era la grasa primera. Entonces, bueno, aquí, en este caso teníamos solamente a 10 niños adolescentes. Entonces los hemos comparado esta vez con 30. Siempre cogíamos a 3 personas de grupo control, equiparadas por sexo y edad, por cada persona con patología McArdle, ¿vale? Entonces, en este caso, la media son 13 años, 14 prácticamente, con lo cual ya son más adolescentes, y a priori entre los dos grupos tampoco hay ninguna diferencia, son 2 grupos iguales. Pues empezamos igual que antes, vamos a ver primero la grasa. Cuando empezamos a hablar de la grasa, no hay diferencias. Lo que veíamos en los adultos, que sí que había diferencias en todas las regiones corporales, entre una persona adulta con McArdle y una persona adulta sin patología, cuando hablamos de niños y adolescentes ya no existe. Con lo cual, hasta este momento parece ser que no hay ningún problema de obesidad-sobrepeso, ¿vale? Son similares. Esto es muy bueno porque cuando hablamos de niños con obesidad, esos niños tienen mayor prevalencia de tener luego también obesidad durante la edad adulta. O sea, no quiere decir que una persona, un niño que no sea obeso de pequeño, luego de mayor ya no vaya a ser obeso. Puede serlo, pero tiene menos probabilidad que un niño que ya es obeso desde pequeño. Con lo cual, a partir de aquí, hemos empezado bastante bien con los niños. Mejor que por lo menos con los adultos, ¿vale? Entonces aquí, poca vuelta más que darle. La masa muscular. En principio, debería ser igual que los adultos. Pues en este caso, no. Hay diferencias también en la zona de las piernas, ¿vale? Hemos incluido una zona nueva, que ahora veréis por qué, que es además de las piernas, parte inferior de las piernas, que eso sería prácticamente gemelos, ¿vale? Zona de gemelos, óleo. Y en este caso son los niños McArdle los que tienen más, un 20% más, de hecho, en estas zonas. A lo mejor no se nota mucho en cantidad, en valores totales, pero en valores absolutos, pero es mucho, un 20%. Y entonces aquí los niños van al revés. O sea, ya llevamos 2 de las regiones que van, 2 de las variables que van al revés, la masa magra y la masa grasa. No se puede comparar con otra glucogenosis porque de niños sí que no hay nada. Y sí que es cierto que en los niños tampoco tenemos la diferencia entre activos y no activos, porque eran solamente 10, eran muy poquitos y todavía no teníamos esos datos. Pero bueno, de forma general vemos que parece ser que tienen mayor cantidad de masa magra, al menos en las piernas, en el resto están igual. Llevamos por último a la masa ósea. Si pensamos en la masa ósea, podemos pensar lo mismo que antes, lo que he ido repitiendo todo el rato, que hay una relación entre ellos. Entonces, si ahora mismo hemos dicho que la masa muscular influye en la masa ósea y la masa muscular estaba bien, pues se supone que el hueso también lo van a tener bien, ¿no? Vale, pues vamos a verlo. Pero antes quiero hacer hincapié en la importancia de la masa ósea en los niños. Aquí tenemos unas gráficas en las que vemos divididos por sexo los niños, primero niñas y después los niños, y cómo va aumentando la masa ósea con la edad. Más o menos hasta los 14 años en niñas y 16 en niños, los niños siempre un pelín después, vemos que hay un aumento exponencial de la densidad mineral ósea, ¿vale? Vemos que van acumulando la densidad mineral ósea hasta la maduración sexual.
En las niñas está muy claro, cuando llega la menstruación, 14 años más o menos de media, no se para, pero el descenso es mucho más paulatino, o sea, el aumento, perdón. Y en los chicos igual, lo único que ese ascenso exponencial es un poquito más tarde. Entonces, a partir de aquí, es muy difícil ya aumentar la masa ósea. Ya lo normal es que, de forma muy paulatina, esta vaya descendiendo a lo largo de todo el ciclo vital. Sobre todo, esto donde tendrá mayor importancia es, sobre todo en mujeres también, durante la menopausia, que ahí es cuando sí que veremos otra vez la caída de la densidad mineral ósea. Entonces, ¿por qué es tan importante en niños controlar la masa ósea y los resultados que vamos a ver ahora? Porque cuanto mayor tengamos este pico de masa ósea en los niños, más margen tendremos cuando se empiece a perder esa densidad ósea. Cuanto más alto pongamos el techo, más margen de pérdida tendremos para no encontrarnos con riesgos de osteopenia o osteoporosis, ¿vale? Esto es igual para todo el mundo, McArdle, no McArdle, para todo el mundo. Es muy importante por eso, porque nos tenemos que asegurar tener un buen pico de masa ósea. Entonces, esto quiero recalcarlo en los niños porque es muy importante y porque al final el hueso es lo que más me tira. Entonces, ¿qué ocurre con el hueso? Empezamos con contenido, igual que antes. La parte inferior de las piernas que hemos añadido, vemos que ya hay una diferencia. Y hay una diferencia a favor del grupo control, ¿vale? Lo que hablábamos antes ya no ocurre. En este caso es el grupo control el que vuelve a tener mayor cantidad de hueso que los niños con McArdle, ¿vale? Vamos a ver lo importante, vamos a ver la densidad. La densidad, incluso peor. Tenemos esa diferencia también en la parte inferior de las piernas, pero en las piernas de forma general y en el cuerpo entero no hay diferencia como tal, pero ya hay una tendencia a que también son diferentes ambos grupos. Y ahora volvemos a encontrarlo con lo mismo, que son los niños con McArdle los que tienen el hueso por debajo, un 22%. Entonces, esto, cuando nosotros nos lo encontramos, esto no nos lo esperábamos. O sea, una vez que vimos que la masa muscular la tenían incluso un pelín mejor, pensábamos que el hueso también, pero vemos que no, o sea, que eso no ocurría en los niños. Entonces empezamos a pensar por qué podía ser eso. Y lo que hicimos fue calcular la Z-score, ¿vale? Lo que hicimos fue calcular dijimos que comparamos a nuestros niños con McArdle, ya no con nuestro grupo control, porque yo qué sé, tú di que habíamos cogido un grupo control que tenían una densidad ósea fuera de lo normal porque estaban todo el rato practicando deportes osteogénicos. Entonces lo comparamos con la Z-score que nos permite compararlo con la referencia a nivel global, ¿vale? No de nuestro grupo. Y vimos que era casi peor, que el 75% de los niños McArdle tenían esa puntuación por debajo de la media a nivel global. O sea, el 75% de los niños estaban peor que la media en cuanto a hueso. Con lo cual, por ahí no la arreglamos. Entonces, seguimos pensando y vimos qué pasaba con esa relación. Vimos que se había perdido la relación, por eso os he insistido antes tanto, entre la masa magra y el hueso, esa relación que existía en adultos, que ya no existía en los niños. Entonces, miramos por qué era. Por un lado, cogimos a nuestro grupo control y vemos que la masa magra del cuerpo entero se relacionaba, ¿vale? Vemos que tenemos otra vez los simbolitos, con el hueso. O sea, vemos que en el grupo control seguía pasando lo mismo que en los adultos, que cuando aumentaban la masa magra también conseguían aumentar el hueso. O sea, vimos que no era algo que ocurriera en niños, que los niños sin patología, digamos que seguía funcionando todo como teóricamente tendría que funcionar. Pero nos metimos a ver qué pasaba con los niños con McArdle y aquí vemos que no, que es diferente. Aquí la masa magra no se relaciona con el hueso, algo que sí ocurría en el grupo control. Por eso, el aumento de masa magra es independiente al del hueso en los niños con McArdle, porque no hay una relación entre ellos. ¿Y por qué podía ser? Pues por la ceca. Era la única diferencia que había entre los niños control con los niños McArdle, el nivel de ceca. De hecho, si comparamos la ceca, sí que vemos que se relaciona con la masa magra. A mayor ceca, mayor masa magra. ¿Eso qué quería decir? Eso quería decir que los niños con McArdle aumentaban la masa muscular, pero no porque hicieran más actividad física, sino porque tenían mucha rotura muscular. Entonces, la ceca nos indica que tenían mucha rotura muscular. Entonces, continuamente estaban formando músculo.
Ese músculo por eso te aumentaba tanto, y concretamente ¿dónde? En las piernas. Por eso también miramos la zona inferior de las piernas. Entonces, ¿qué pasa? Que digamos que aumentaban el músculo haciendo trampas, entre comillas, no aumentaban el músculo entrenando. Entonces, lo que nosotros buscamos para que mejore el hueso, que es que nuestro músculo tire del tendón para que haga fuerza sobre el hueso, no estaba ocurriendo. Estaba aumentando el músculo de forma independiente sin hacer ese trabajo sobre el hueso. Por eso perdimos la relación con el hueso. El beneficio que podía tener el aumento de la hipertrofia muscular, los niños lo habían perdido. Entonces, ya por último, lo que hicimos fue pensar, joder, si en los adultos conseguimos que la CK, o sea, hemos visto que en los niños la CK puede aumentar la masa magra porque en los adultos no pasaba. Y comparamos la CK de todos. Y vimos que los niños tenían casi 4.000 CKs. Y que en cambio los adultos tenían alrededor de 2.000. O sea, tenían la mitad. ¿Por qué? Probablemente porque al final los niños son niños. No controlan la actividad que hacen al mismo nivel que los adultos. Con lo cual hacen más movimientos que les puede producir rupturas musculares y que aumente la CK. Los adultos todo eso lo controlan un poco mejor. Ya saben lo que hacen, lo que no tienen que hacer y tienen más control sobre ellos. Pero si luego encima, bueno, aparte de que los niños también están en una época de crecimiento, maduración, continuamente cambiando y demás. Si luego ya por último nos fijamos, a ver, ¿dónde está? Aquí, en los activos, ya por fijarnos un poco en todo, vemos que también tenían menos que los no activos. Con lo cual, casi un poco sin querer, nos dimos cuenta que la actividad física también conseguía mejorar el nivel de CK. Conseguía hacer que las personas con McArdle se acostumbraran a ese ejercicio físico y que su músculo ya no tuviera tantas rupturas musculares, ya no sufriera tanto. Entonces, eso es por otra de las razones por las que también las personas activas conseguían mejorar tanto, porque también su músculo ya no estaba sufriendo tanto, ya estaba más acostumbrado. Y luego, también como dato curioso, vimos que las mujeres, si las comparamos con los hombres, también tenían menos. De hecho, son las que menos CKs tienen, las mujeres. Entonces, eso también nos ayuda un poco a explicar la teoría que habíamos hablado al principio, de que las mujeres tenían menos grasa, porque concretamente las mujeres que nosotros habíamos evaluado hacían más actividad que los hombres. Pues aquí también lo volvemos a ver. Están también más acostumbradas a hacer actividad física y tienen menos CK. Entonces, también nos ayuda un poco a explicar lo que hablábamos antes de la grasa. Entonces, bueno, ya como final, los niños, en resumen, no tienen problemas a priori de grasa, el músculo lo podrían tener mejor, pero es debido a las rupturas musculares el aumento de la CK, no es porque tengan más masa muscular o porque realicen actividad física, y por ello la hipertrofia que tienen es una hipertrofia que no es ostogénica, que no produce mejoras sobre el hueso, ¿vale? Y ya, pues por último, esto es el resumen de todo, ¿vale? Masa grasa, problema de masa magra en adultos, masa magra y masa ósea, en todos. Lo bueno, la actividad física puede ayudar a mejorar todo ello, a llevarlo por lo menos a los mismos niveles que una persona sin patologías. Y los niños son otro caso distinto, y el problema de los niños es que tienen hipertrofia, pero no podemos confundir esa hipertrofia con aumento de masa ósea, porque van completamente independientes. Entonces, ahí nos lleva a uno de mis mensajes más importantes, cuidado con los niños y la salud ósea, porque sí que es muy importante, sobre todo para luego no llegar al problema que ya tienen los adultos, porque ahí es cuando se puede evitar. Así que con eso, aquí tenemos a todas las personas que han participado en estos estudios, pues hay que darle las gracias a todos ellos, creo que si no conocéis al 100% conocéis prácticamente a todos. Me faltan 3 personas que no aparecen concretamente en estos estudios, pero que también han ayudado a evaluar. Sobre todo si tenéis que conocer a alguien, seguro que conocéis a Carlos, que es uno de los que os hace sufrir en la bici, con Alfredo. Y luego ya dar las gracias a todas las instituciones y, por supuesto, a todos vosotros, que sois los que nos ayudáis a seguir investigando poquito a poco todo esto. Muchas gracias.